días. Somos Carlos María y Eva. y somos estudiantes de educación primaria en ISEN Centro Universitario. Y en el día de hoy vamos a hablaros sobre la transición. A lo largo de la historia, numerosos sucesos han tenido lugar en España. ¿Es la transición española el comienzo de una edad de libertad, optimismo y esperanza en España? El paso desde la dictadura franquista a la democracia es conocido como la transición, siendo este un periodo difícil y complejo. La transición española está comprendida entre el año 1975, año en el que muere el general Francisco Franco, hasta el año 1982. En este proceso, el elemento fundamental fue la Constitución de 1978, la única constitución de la historia de España que fue realizada a través del consenso. Algunos de los hechos más importantes de esta transición son la llegada al trono de Juan Carlos I. Esto tiene lugar en el año 1975 con la instauración de la monarquía borbónica, con la que el pueblo español mostró su apoyo y su agrado. Más tarde, en el año 1976, una serie de protestas, huelgas y pugnas internas tuvieron lugar, ya que se exigía la dimisión de Arias Navarro. Finalmente, Adolfo Suárez asumió el papel de nuevo presidente del Gobierno de España. 2 años después, se trabaja en la creación de una ley magna, en este caso, una nueva Constitución. Esta será aprobada a través del sufragio y, posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, se proclamará como la nueva Constitución, con una rotunda aprobación por parte de la población española. Durante la transición, ETA se resiste a dejar atrás sus actividades vandálicas y terroristas, aumentando así año tras año el número de asesinatos. En 1980, ETA había acabado con la vida de 100 españoles que en su mayoría eran altos mandos de las Fuerzas Armadas. Todo esto con el objetivo de provocar una reacción violenta por parte del ejército. Uno de los hechos más recordados en la transición española fue el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981, en el que un grupo de guardias civiles armados y liderados por el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, asaltó el Congreso cuando se producía la segunda votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Tras la toma del Congreso, el capitán general de la Tercera Región Militar, Jaime Millán de Bosch, tomó militarmente la ciudad. Todos los españoles sabían que la postura del rey sería decisiva para el futuro de España, que empezaba a experimentar en esa época la democracia. Por ello, el rey habló por televisión dirigiéndose a todos los españoles, tranquilizándoles con sus palabras. Al día siguiente, el 24 de febrero, Tejero, Bosch y sus guardias se rindieron y los diputados recuperaron su libertad, y con ella también la libertad de todos los españoles. Como fin ya de la transición, el nuevo presidente del gobierno, que era Leopoldo Calvo Sotelo, jura su cargo en un momento difícil para España y negoció con Felipe González en el cierre del mapa autonómico con las 17 autonomías que hay actualmente en España. También durante su gobierno consiguió que España entrase en la OTAN en 1982. Finalmente, las elecciones de octubre de ese mismo año, del 82, fueron un punto clave para el fin de la transición española porque ascendió al poder la izquierda después de casi 50 años. Hola, buenas tardes. Hoy estamos con mi tía Amparo y vamos a hablar sobre la transición. Háblanos un poco de cómo era tu infancia y el nivel socioeconómico de la familia. Bueno, pues soy Amparo Rodes, nací en Villena en el año 1942. Soy la mayor de 6 hermanos y mi infancia fue una infancia normal y feliz. Y pertenecíamos a una familia acomodada. Vale. ¿Y te acuerdas cuando murió Franco y la llegada al trono de Juan Carlos I? Sí, me acuerdo. Murió el 20 de noviembre del año 75.
Su muerte la anunció el primer ministro de Franco, que era entonces Arias Navarro. Pues con su muerte se acabaron 40 años de dictadura en España y más tarde fue nombrado rey Juan Carlos I y se creó la Constitución española. ¿Cómo afectó a la población la muerte de Franco? Pues fue una época muy revuelta, con algunas manifestaciones, ya que había gente con distintas ideologías. ¿Recuerdas algunos de los cambios más significativos en la etapa de la transición? Pues que la vida cambió mucho. Se estableció la democracia, la forma de gobierno cambió con la creación de la Constitución, constituyéndose la monarquía parlamentaria española. ¿Has vivido alguna revuelta significativa durante esta etapa? Sí, porque hubo revueltas de los estudiantes, de los trabajadores, hubo también el regreso a España de los exiliados que habían tenido que exiliar, que marcharse a otros países por sus ideas. Los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo y así perdura 45 años. ¿Cómo viviste la implantación de la democracia? Pues normal. En los pueblos pequeños como el nuestro, pues casi no, de momento no notamos nada, pero claro, luego se iba notando que la gente hablaba con más libertad, tenía más libertad para todo y así. Y por último, ¿tienes algún recuerdo del golpe de Estado del 23F? ¿Cómo reaccionó la población con este hecho? Pues sí que me acuerdo, estábamos en casa y lo dijeron los medios de comunicación. Toda la población estaba bastante asustada porque no sabíamos lo que podía pasar. Nos enteramos de que en Valencia habían sacado los tanques de guerra y un grupo de guardias civiles dirigidos por el coronel Tejero asaltaron el Congreso de los Diputados con ellos dentro. Luego fue el rey Juan Carlos quien se hizo con la situación. Vale, pues muchas gracias por la entrevista y hasta la próxima. Tras esta entrevista nos hemos dado cuenta de que el preguntar hechos del pasado muy concretos es a veces costoso para la persona entrevistada, ya que es difícil recordar con exactitud los acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado, aunque los haya vivido en primera persona. Y tras haber recopilado diversas informaciones sobre este tema, hemos concluido que a pesar de todas las dificultades que hay en este periodo, como por ejemplo pueden ser las crisis económicas, los problemas con el terrorismo o la conflictividad social, durante la transición se va a establecer en España un régimen democrático. Este se va a ir consolidando gracias a la nueva estructura social del país, donde el predominio es mayoritariamente de la clase media y gracias al consenso alcanzado por las principales fuerzas políticas, que será reflejado posteriormente en la Constitución de 1978. Esto último explica que esta continúe estando vigente en la actualidad y que, a pesar de las pequeñas reformas sin gran importancia, siga siendo considerada como un punto de encuentro de la mayor parte de las opciones políticas. Posteriormente, los cambios de partidos que se van realizando sucesivamente en el gobierno no empañan el sistema democrático, porque la democracia está asentada de manera general en el país. Se consolida así un periodo de normalización política, crecimiento económico y modernización social.